La esclavitud, una de las mayores tragedias de nuestra historia, causó un sufrimiento inconmensurable y la pérdida de vidas humanas. Los esclavos podrían ser castigados por cualquier número de delitos, incluido robo, pereza, fuga o incluso hablar su idioma nativo. Las formas más brutales de castigo fueron infligidas hasta los últimos años de la esclavitud. Las largas horas y el ritmo de trabajo agotador se lograron en gran medida mediante castigos, principalmente azotes. Esto tenía sentido económico cuando se disponía de esclavos de reemplazo baratos. Por ejemplo, los esclavos en las colonias americanas, incluidas las mujeres embarazadas y los niños, a menudo eran azotados como castigo. Sin embargo, algunos propietarios no se detuvieron ahí. Cuando las heridas de sus esclavos comenzaron a sanar, estos dueños ordenaron que se abrieran las heridas y que se aplicaran productos como pimienta roja y trementina en ellas. En la antigua Roma, el flagelo, llamado flagrum, era un látigo corto que constaba de 3 correas de cuero a las que se unían pequeños trozos de metal o hueso afilado. Por lo tanto, la flagelación podía quitar rápidamente la piel de un esclavo. Una variación de flagelo romano consistía en reemplazar el metal con ganchos que desgarraban el cuerpo de la víctima. Este era un castigo utilizado en el Imperio Romano. A los esclavos y criminales que recibieron esta sentencia se les obligó a usar ropa colorida que había sido empapada en una sustancia inflamable. Luego, mientras estaban parados en el centro de la arena, se habrían encendido. Sus gritos de dolor nos hubieran horrorizado, pero para los antiguos romanos, los gritos de muerte no eran solo entretenimiento, sino la prueba auditiva de una muerte bien merecida. Bajo Nerón, la muerte por fuego alcanzó nuevas cuotas de crueldad. Para los desdichados condenados por el fuego, Nerón les hizo vestir ropas de papiro sumergido en cera y resina. Las víctimas se convirtieron esencialmente en velas humanas y cuando se encendieron ardían intensamente. En las colonias americanas también se utilizó este castigo. Los esclavos estaban atados a una estaca o sobre un fuego. Algunos esclavos se desmayaban por la inhalación de humo antes de que el fuego comenzara a consumir sus cuerpos. Los esclavos eran hervidos en tinajas de azúcar como castigo en el Caribe, según registros del Museo Británico. El Caribe tuvo muchas plantaciones y campos de azúcar en los siglos XVIII, XIX y XX. En las plantaciones los africanos esclavizados eran la principal fuente de mano de obra y trabajaban las 24 horas del día plantando, cosechando y moliendo la caña de azúcar. La siembra y el procesamiento de la caña de azúcar era un procedimiento que requería mucho tiempo. Muchos africanos esclavizados perecieron como resultado de enfermedades, hambre y el cansancio, o como resultado de los esclavistas que intentaron dar una lección a otros. En este caso, un africano esclavizado se enfermó y no pudo trabajar en la plantación. Como el supervisor de la plantación deseaba una mayor productividad y ganancias para sus patrones, decidió arrojar a este joven a un caldero de azúcar hirviendo y sujetarlo con un palo para que el joven no se hundiera por completo y solo se ahogara por unos momentos. Lo sacó después de hervirlo en jugo de azúcar y lo azotó tan fuerte que el joven africano esclavizado necesitó 6 meses para recuperarse de las heridas y quemaduras en la piel. Cuando las personas esclavizadas intentaban huir después de ser capturadas por los traficantes de esclavos, se les colocaba este pesado collar de hierro para infligir castigo. Esto les impidió huir de nuevo, ya que los extremos puntiagudos evitan que el usuario se mueva hacia áreas con árboles o arbustos. Las 4 púas que sobresalían habrían hecho imposible que una persona que lo usara se acostara o se apoyara contra cualquier superficie. Los grilletes consistían en una barra de metal en forma de herradura que se colocaban alrededor de los tobillos. Estos grilletes estaban hechos de hierro macizo en bruto y eran muy pesados. Frotarían la piel causando que se rompiera, magullara y sangrara. La brida de regaño se usó por primera vez en Inglaterra y Escocia como castigo para las brujas durante el siglo XVI. Sin embargo, dado que la sociedad estaba dominada por hombres, algunos hombres comenzaron a usarlo en mujeres supuestamente problemáticas que molestaban o estaban perdiendo el control. La brida del regaño era un bozal de hierro en forma de jaula de metal que encerraba la cabeza humana. Cuando se usaba en cualquier persona, era imposible que el usuario hablara o comiera con él. Por lo general, la jaula contenía una mordaza de hierro para restringir y aplanar la lengua. Algunas bridas tenían púas e impedían los movimientos de la mandíbula cuando se usaban.
Cualquier ligero movimiento de la boca estaba destinado a hacer que la brida perforara severamente la mandíbula y la boca del usuario. También se registró que se usaba comúnmente para controlar a los esclavos de Virginia a mediados del siglo XVIII. Escrava Anastasia es una santa popular brasileña que se dice que murió por usar un bozal de hierro punitivo. A menudo se esperaba que los esclavos trabajaran en condiciones físicas excepcionalmente difíciles, especialmente en los campos o en las plantaciones de algodón. Otros esclavos trabajaban en las casas de sus amos y se esperaba que estuvieran bien arreglados y limpios. De cualquier manera, tendría sentido proteger y mantener los cuerpos de los esclavos. Sin embargo, esto rara vez sucedió. Particularmente en los casos en que los esclavos se habían peleado entre sí o se habían resistido a sus dueños o capataces, era común que los dueños ordenaran la mutilación corporal. A veces implicaba cortar una oreja o cortar algún trozo de carne. Los ejemplos más severos incluyeron amputar miembros, sacar ojos o incluso castrar tanto a hombres como a mujeres. En muchos casos, las víctimas no recibieron tratamiento médico. Algunos murieron por infección, pérdida de sangre y otras complicaciones. En el Imperio Romano no se les mutilaba porque el esclavo perdía su valor y no podría trabajar. Era más común ser marcado en la frente con las letras FUR. A veces usaba el tatuaje en lugar de la marca como un medio para marcar permanentemente a un esclavo con el signo de su crimen. Muchos esclavos que trabajaban en condiciones menos exigentes físicamente, como en la casa o en un oficio especializado, podrían ser degradados a trabajar en los campos. Esto resultó en condiciones físicas más duras y a menudo un trato más violento por parte de los propietarios y supervisores. En los peores casos, los esclavos se vendían a precios bajos a propietarios que eran conocidos por tratar mal a sus esclavos o incluso matarlos por trabajar. En la antigua Roma, ser condenado a trabajar en una mina fue uno de los peores castigos. La mayoría de estas minas eran minas abiertas en lugar de minas de pozo profundo. La mayoría de los esclavos fueron enviados allí como castigo y en general su esperanza de vida era corta. El peor tipo de mina era una mina de cinabrio. El cinabrio se usa en la producción de mercurio, un metal requerido que podría usarse en la herrería. De hecho, muchos herreros, así como muchos de los esclavos que trabajaban en las minas de cinabrio, sufrieron envenenamiento por mercurio, que podía ser increíblemente doloroso. Trabajar en una mina, particularmente en una mina de cinabrio, era básicamente una sentencia de muerte. Y la antigua Grecia no fue la excepción. El destino de los esclavos que trabajaban en las minas era precario. Muchos de ellos trabajaban bajo tierra con grilletes, privados de luz solar y el aire fresco, por lo que sus días de vida estaban contados. Los esclavos sufrían con frecuencia graves acosos y agresiones sexuales, y no había leyes para evitar esto. Las mujeres que quedaron embarazadas como resultado de este abuso rara vez recibieron atención médica o tratamiento especial. Por el contrario, a menudo eran tratados con más dureza por las esposas de sus amos. Los dueños de esclavos alentaron activamente a su propiedad esclavizada a reproducirse, engatusándolos, amenazándolos y coaccionándolos a tener relaciones íntimas. Luego los esclavistas vendían o explotaban a los niños nacidos de estas relaciones como mano de obra, obteniendo una ganancia. De esta manera, las mujeres esclavizadas eran tanto productoras como reproductoras de la esclavitud, y estos niños también crecieron para seguir de mala gana los pasos de sus padres.